Vamos a conversar sobre esta crisis en Medio Oriente y nos acompaña para ello en CNN Chile el vocero de la comunidad judía en nuestro país, Gabriel Saliasnik, y el vicepresidente de Derechos Humanos de la Federación Palestina de Chile, Jaime Abedrapo. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Hemos informado ampliamente del tema, la gente ya conoce el tema en sus casas, pero esta es una ofensiva que viene después de que en semanas previas se armara un gobierno de unidad en el gobierno palestino. Luego viene el asesinato de 3 jóvenes colonos israelíes, luego el asesinato de un chico palestino. Comienzan los ataques desde ya hacia la franja de Gaza y nos encontramos frente a esta disyuntiva hoy, a esta crisis. Y quisiera preguntarles primero, en términos genéricos, a ambos, ¿se justifica esta operación margen defensivo y la incursión terrestre que está emprendiendo en estos momentos Israel a la franja de Gaza? Gabriel, y luego Jaime. Buenas tardes, buenas noches, Daniel, Mónica. La verdad que lamento en estas circunstancias estar con mi amigo Jaime acá. Nos tocó juntos compartir en Israel y en Palestina la gira presidencial del presidente Piñera. Y se respiraban en realidad otros aires y teníamos otras esperanzas y otras expectativas de paz para ambos pueblos. Lamentablemente estos 4 años que han pasado desde aquella época que con Jaime coincidimos, como digo, en Ramallah, en Jerusalén, lamentablemente en la franja de Gaza ha seguido gobernando no la autoridad palestina, sino que un grupo islamista, terrorista, como Hamas y en menor medida la yihad islámica. Y eso se ha traducido, como todos saben, en constantes intentos de atentados terroristas y lanzamientos de cohetes a la población civil de Israel en forma indiscriminada. Y eso llevó a un punto, como es lamentablemente la realidad del Medio Oriente, a un punto probablemente de tensión tan grande que lo que hemos visto estos días, han caído 1.300 cohetes sobre Israel, 300 de ellos han sido interceptados, afortunadamente. Esto no justifica, y quiero ser muy claro en eso, que existan víctimas civiles inocentes palestinas como consecuencia de la reacción israelí, pero sí justifica la necesidad de una medida de legítima defensa, una medida de reacción por parte del Estado de Israel para proteger a sus ciudadanos, como lo haría por lo demás cualquier país del mundo que se vea con su población civil afectada a ataques terroristas de esta naturaleza. Bueno, por supuesto que no se justifica. Nosotros creemos absolutamente que aquí el problema que subyace, que está de fondo, es la ocupación. Yo creo que en el contexto que se han debatido las negociaciones, en el contexto en que ya llevamos más de 60 años buscando la creación de un Estado con la autodeterminación palestina, yo creo que es absolutamente insustentable poder sostener que esta entrada en esta intervención terrestre existe algún dejo de legitimidad. Te puedo contestar de la perspectiva del derecho internacional, donde por supuesto se están violando todas las convenciones habidas existentes. Recordemos que estamos frente a un Estado que tiene responsabilidad jurídica internacional. Desde la perspectiva estratégica, esto simplemente va a alimentar más el odio, porque recordemos que nunca ha habido un pacto final ni acuerdo, sino que son treguas en un conflicto que subyace por décadas, porque siempre se nos señala que ahora no hay posibilidades de un acuerdo, de la creación de un Estado palestino, con todo lo que eso conlleva: libertades de primera generación, los derechos colectivos, el poder sentirse con libertad. Aquí de fondo hay un pueblo que aspira a su libertad. ¿Cualquier media para justificarlo? Por supuesto que no. Pero el fenómeno de Hamas es un fenómeno que venía en el 2006. Y han habido los procesos de Oslo que nos remontan a la década del 90, y podríamos ir antes incluso, en que siempre hay una razón para no permitir el Estado y la creación de Palestina. Por lo demás, si subyace el problema en Franja de Gaza, si quisiéramos caso a una coherencia y una consistencia de los argumentos, la Cisjordania sigue siendo ocupada, y dentro del mismo periodo de Oslo, los asentamientos, los checkpoints, la creación de un muro, todo aquello que ha sido sancionado por los distintos órganos de Naciones Unidas y por la comunidad internacional en general, no ha sido respetado por Israel. Por tanto, no podemos dejar en el conflicto que subyace toda la responsabilidad a Hamas de lo que está ocurriendo. De ambos lados se habla del respeto, de intentar proteger a los civiles, pero vemos de un lado que Hamas utiliza a los civiles como escudos humanos, que esconde a sus dirigentes y también a sus lanzaderas dentro de zonas densamente pobladas. Y vemos también que Israel lanza ataques sabiendo que van a provocar víctimas civiles, aunque diga que no es su objetivo principal, pero saben que al lanzar esos ataques contra infraestructura de Hamas van a terminar muriendo civiles e incluso niños. ¿Cómo se entiende un discurso que diga que se está defendiendo a los civiles cuando de ambos lados parece que la seguridad y la vida de los civiles es la última prioridad, de acuerdo a las acciones que estamos viendo en terreno? ¿Quieres que conteste yo? Sí. Mira, lamentablemente el tema de los civiles es parte del drama de este conflicto. Es el desprecio por la vida
el que al final del día, de un fenómeno del fundamentalismo islámico, el que de alguna manera ha llevado a, si se quiere, a esta verdadera locura. Yo creo que nadie puede permanecer indiferente frente a esta locura. ¿Desprecio a la vida de ambos lados, de ambos Hamás lados, y también de Israel? De ambos, yo creo que hay un desprecio generalizado por la vida. En el caso del Estado de Israel y el pueblo judío, que tenemos un valor muy especial, le atesoramos la vida, hemos vivido, sabemos lo que fue el genocidio nazi, con todas sus letras, para cuando se trata de confundir estos conceptos. Vemos lo que pasa, en Siria, que 180.000 muertos y es una locura. Israel es un Estado que está flanqueado por un fenómeno de fundamentalismo islámico aberrante, horroroso, 180.000 muertos en Siria, el fenómeno de ISIS en Irak, miren lo que fue la primavera árabe en Egipto, sin ir más lejos. Entonces, pero de eso no son responsables los palestinos, de todo eso que está escribiendo. A lo que me refiero es que eso explica un sentido y una necesidad de defensa muy grande. Y fíjense lo que hizo Israel, porque a veces esto no se explica bien. Israel en el año 2005 se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza, entregó todo, destruyeron los asentamientos que habían, no queda un colono, no hay fenómeno de ocupación desde el año 2005 en Gaza. Lamentablemente en el año 2007 Hamás, en una suerte de golpe de Estado, tomó el control y expulsó a la Autoridad Nacional Palestina Ganó elecciones. ¿Perdona? Ganó elecciones. Ganó la elección en el 2005, pero el 2007 expulsó, quien tenía el control de la seguridad de la frontera era la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah, era otro grupo, un grupo secular. Y empezaron, a partir del 2007, incesantemente cohetes. Han caído, si no me equivoco, más de 13.000 cohetes sobre el Estado de Israel, solo 1.000 en los últimos, o 1.300 en el último mes. Entonces, frente a esa realidad, evidentemente, en una zona extraordinariamente muy poblada, muy densamente poblada como es Gaza, y en un espacio territorial pequeño, Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados, nadie pone en duda aquello. Israel tiene que intervenir con una fuerza que lamentablemente que le permita enfrentar a un tipo de terrorismo que quizás el mundo verdaderamente no lo conoce, pero que lamentablemente el pueblo judío de Israel lo conocen. Mañana se conmemoran 20 años del atentado a la AMIA. Hamás introdujo, junto con Hezbollah, el fenómeno de los atentados suicidas, si ustedes se acuerdan, en el año 2002, en forma indiscriminada, en pizzerías, en restaurantes, en autobuses, es decir, en una forma absolutamente cruel e indiscriminada. Y frente a eso, Israel evidentemente tiene el derecho de defender a su pueblo. Ahora, ojalá, quiera Dios, que esto, digamos, sea algo corto, algo breve, y ojalá, yo comparto con Jaime el deseo, la comunidad judía la comparte, que pronto veamos a la luz un Estado palestino viviendo en paz y seguridad al lado del Estado de Israel, un Estado judío y un Estado árabe, como decían las resoluciones de Naciones Unidas. Jaime, ¿hay desprecio a la vida humana de ambas partes en el conflicto? Los Estados hablan a través de sus actos. A mí me parece que claramente Israel desprecia lo que no es judío. En el caso es muy evidente la situación en que vive la ocupación tanto en Cisjordania como en Franja de Gaza. Franja de Gaza se está haciendo toda una apología respecto al sello que tiene Hamás como un movimiento islámico fundamentalista infrahumano. Yo creo que hay que dejar un poco esa caricatura y hay que entender desde el punto de vista sociológico, desde un punto de vista más integral, cuáles son los factores que generan violencia. De alguna forma, vivir en 40 kilómetros cuadrados, el 80% de población desplazada desde Israel, donde te controlan cielo, mar y aire, donde tú no puedes salir a pescar porque te bombardean, y eso no es en tiempo de una lanzada de cohetes por un lado y de misiles por otro. Estamos hablando de que constantemente está el hostigamiento, donde tú comes o dejas de comer porque hay autoridades de Israel que permiten o no permiten el espacio. Cuando tú no dejas entrar embarcaciones con ayuda humanitaria internacional por razones de seguridad, y todo lo adjudica a razones de seguridad, y tú vives como que esa realidad no existiera, y creas un caldo de cultivo para generar cualquier tipo de pensamiento articulado, en donde uno se podría preguntar legítimamente, y sin hacer una apología a la violencia, porque creo que eso no nos va a resolver el problema. Yo creo que el proceso de alcanzar un proceso de paz para la zona parte porque los mismos israelíes se den cuenta de lo que están haciendo. Un proceso muy largo, no va a tener en este minuto una solución lamentablemente en el corto tiempo, pero vivir en Palestina, en Cisjordania o en Franja de Gaza es resistir, enviar tus niños al colegio. La Universidad de Franja de Gaza se destruye cuantas veces sea necesario. Desde el 2009 hemos tenido que prácticamente una vez por año tener que soportar la agresión de Israel. Por tanto, cuando uno es el ocupado, tiene que tener el apoyo, porque es una discusión asimétrica. No se puede negociar entre dos partes iguales. Por tanto, la comunidad internacional tendría más que hacer al respecto. Hay dos puntos que toca Jaime, Gabriel, que me gustaría que tuvieras la oportunidad de responder. Uno, y que también lo ha condenado la comunidad internacional, la asimetría
y la proporcionalidad, en este caso se ha condenado la desproporcionalidad del uso de la fuerza de Israel, porque estamos hablando de dos fuerzas que no son, dice la comunidad internacional, equiparables, jamás, con el ejército de Israel, si hay proporcionalidad o no del uso de la fuerza, y lo otro, si tú, yo sé que obviamente tú no tomas la decisión, pero ¿cuál es tu perspectiva respecto del bloqueo de la Franja de Gaza? ¿Se justifica? Vamos por partes. Déjame partir por lo final. Respecto del bloqueo y al que ha hecho también alusión Jaime. Ese bloqueo no existía en el año 2005 cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza. En segundo lugar, ese bloqueo, la gente parece entender que la Franja de Gaza solamente colindara con Israel y con el Mediterráneo. La verdad que la Franja de Gaza colinda con Egipto, es decir, tiene una frontera también con un país árabe que podría haber permanecido permanentemente abierta. Entonces parece bastante sesgado suponer que el bloqueo que en un momento determinado Israel impuso para que justamente en lo posible no entraran estas armas que se han a veces incautado de Irán, cohetes que pudieran llegar a toda la población de Israel. La gente se olvida. Israel, por ejemplo, en la época Israel lucha por su supervivencia, aunque la gente no lo quiera creer. Todavía, hasta el día de hoy, si el ejercicio es bastante sencillo. Si Israel no tuviera la fuerza que tiene y no tuviera el ejército que tiene, probablemente, y depusiera las armas, Israel no existiría. Si jamás dejara las armas, probablemente habría paz. Es decir, desde el punto de vista del ejercicio, digamos, del derecho a defensa, en el año 1991, con Hussein, nos tiraban cohetes sobre Israel con gas. La gente recuerda las imágenes corriendo con máscaras antigas. ¿Qué población civil en qué parte del mundo ha tenido que enfrentar ese tipo de situaciones? Estamos ante el más cruel de los terrorismos. Acá no estamos hablando. Entonces, pero solamente eso para que se entienda por qué ha habido necesidad de este bloqueo, para tratar de justamente evitar que llegaran. Ahora, vemos que lamentablemente no ha funcionado ese bloqueo, porque mira la cantidad de cohetes que son capaces de lanzar. Ahora, desde el punto de vista de la proporcionalidad de la fuerza, yo creo que esa es una pregunta válida, pero también que tiene un cierto sesgo, porque ¿cuál es la proporcionalidad exacta? Yo creo que 2 vidas humanas valen exactamente igual. Si los cohetes de Hamás hubiesen caído, Israel no hubiera tenido la tecnología para poderlos interceptar. 1.300 cohetes hubiesen llegado sobre Tel Aviv, sobre Jerusalén, sobre todas las ciudades de Israel, llegaron a Haifa, en el norte. Es como si todo Santiago, todo Chile, probablemente hasta el norte, hasta La Serena, estuviera cubierto por cohetes. Yo no sé cuánto resistiría una autoridad política sin reaccionar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuántos muertos? ¿Tiene que haber, acaso, un equivalente de muertos por lado y lado, un equivalente de heridos para que eso ocurra? No, lo que tiene que haber aquí, para que cuando hablamos de proporcionalidad, yo creo que Israel está ejerciendo lamentablemente la fuerza necesaria para desmilitarizar de una u otra manera a estos grupos terroristas. Ojalá lo hiciera la comunidad internacional, ojalá lo hiciera otra persona. Jaime, tu respuesta sobre el tema de la proporcionalidad y también sobre lo que decía Gabriela en términos de que si jamás dejara las armas se podría lograr la paz en la zona. Mire, 2 cosas. Yo quisiera, por un lado, porque me parece que lo que está haciendo Gabriel es realmente heroico, porque es como defender lo indefendible. Él es abogado y sabe muy bien que en derecho a la proporcionalidad no se maneja en esa forma. La potencia ocupante, de todas maneras, no tiene bajo ningún concepto las atribuciones para hacer lo que está haciendo castigos colectivos, asesinatos selectivos, y en este caso intervenir así es donde hay civiles, donde van a haber estas bajas. Insisto, un Estado de derecho en forma, no el ocupado, no el pueblo que está aspirando a tener una autodeterminación. Eso por una parte. Y segundo, que siempre se habla de que el 2005 salió Israel de allí. Estamos hablando de que el que hizo esas maniobras fue Ariel Sharon. Ariel Sharon no es precisamente un nombre de paloma, sino que lo tenemos muy bien nosotros en lo que ha sido el episodio Sabra y Chatila y otros episodios donde él ha sido responsable, incluso por tribunales internacionales. Lo detrás del 2005 fue justamente romper todos los acuerdos que se tenían en ese momento con la Organización para la Liberación Palestina, hacer unilateralmente y anexar más territorio y dejar eso como una suerte de concentración a campo abierto, 40 kilómetros cuadrados, para colocar a todos los indeseables de un territorio que al parecer al Estado de Israel no le interesan, porque Cisjordania no hace eso, y cuando genera una valla de seguridad, llamada por ello, nosotros entendido como un muro, anexa el 45.5% de lo que es el West Bank, o sea, de la Cisjordania. Por tanto, ese muro no es de seguridad, es de anexión.
Y así lo dicen los tribunales internacionales, esto no es una de la Federación Palestina, así lo han dicho los órganos judiciales internacionales. La noticia de hoy es el inicio de esta ofensiva terrestre de Israel sobre la franja de Gaza. Gabriel, ¿se justifica una ofensiva terrestre de estas características considerando el terreno, lo que ya hemos descrito, y las consecuencias que va a tener sobre la población civil? Desgraciadamente yo creo que sí. Es decir, lamentablemente, como los cohetes se están lanzando desde zonas densamente pobladas, incluso desde hospitales, hoy día las Naciones Unidas ha dado cuenta que encontraron almacenes de cohetes en escuelas de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, y no se quiere causar o se busca minimizar al final del día cualquier daño colateral. En el fondo, lamentablemente, se obliga a que entre lo que jamás quería, por lo demás, porque quiere causarle víctimas, por supuesto, también a Israel, que entren soldados, tropas de infantería, por decirlo, para tratar de poder ir a cada lugar en la forma más exacta posible y no hacerlo desde el punto de vista de un bombardeo aéreo. Claro, si nosotros estuviéramos en la lógica de la Segunda Guerra Mundial, así como borraron Dresden los aliados o borraron tantas otras ciudades, probablemente ahí podríamos hablar verdaderamente de masacres, como algunos dicen en las redes sociales. Pero Israel, yo quiero ser bien exacto en esto. Israel, yo sé que Gaza tiene una condición muy particular, pero lamentablemente Jaime aquí un poco da palos porque bogas y palos porque no bogas. Le reprocha al Estado de Israel el haberse retirado el año 2005 y por otro lado lo trata de ocupante. Entonces yo creo que ahí hay una ambigüedad o hay una suerte de falacia argumental. Israel no está en la franja de Gaza. Israel no tiene el control, y aquí déjenme detenerme por un minuto en una cosa, si se quiere muy técnica, pero de ciencias políticas. Cuando uno quiere crear un Estado, cualquier Estado, una de las características que tiene un Estado es el monopolio de la fuerza. Es decir, hay un solo arma, por decir, la arma, el control de la fuerza la tiene, nosotros, el ejército de un país, la policía de un país. No pueden haber milicias independientes. Lamentablemente, en el proceso de construcción o de intento de construcción del Estado palestino, se toleró que coexistieran distintas milicias armadas, milicias islámicas más radicales, milicias islámicas menos radicales, grupos de Al-Fatah u otros. Si hubiera habido monopolio en el uso de la fuerza, probablemente hoy día esto no lo estamos presenciando. Cuando Israel se retiró de la franja de Gaza, el año 2005, Gaza tenía una oportunidad única. Y lamentablemente es así, podría haberse convertido, como muchos dicen, y seguir el ejemplo o el modelo de Singapur, y optó por el modelo de Somalia. En el modelo de Somalia, en el cual todo es válido, donde efectivamente no hay un Estado de Derecho, donde a las iglesias las destruyen, donde a las mujeres las persiguen, donde a los homosexuales los lapidan. Ese es el modelo, lamentablemente, en Gaza. Y lamentablemente frente a eso es lo que Israel tiene que hacer frente. Si seguimos una caricatura, ser personas infrahumanas y de entender que hay personas que bajan con otras interacciones, la verdad es que esto es un diálogo de sordos, porque hay que entender las razones del conflicto y de la violencia. Eso es válido para cualquier tipo de movimiento armado, de milicia, en Centroamérica, en cualquier parte, en la misma África. Por tanto, esa caricatura yo creo que ya no está resistiendo mucho análisis. Creo que los medios de comunicación, en esta forma sistemática que tiene Israel de victimizarse para conseguir la creación de un Estado en donde siguen avanzando, no sabemos bien cuál es ese imaginario porque nunca ha establecido su frontera estable, hasta dónde pretende, pero sí sabemos que existe la voluntad, particularmente en Cisjordania, de avanzar. Por tanto, avanzar de cualquier medio, sin reconocer a la contraparte, sin llegar a acuerdo porque no tiene ningún tipo de sanción. Pero es que ahí tengo que interrumpirte, porque justamente Hamás, al menos a diferencia de Al-Fatah, recordemos la gente, Hamás es la autoridad más fuerte en Gaza y Al-Fatah en Cisjordania, pero Hamás no reconoce todavía el derecho del Estado de Israel a existir. ¿Es ese un error desde el punto de vista de los principios, si lo crees, desde los principios legales, no reconocer al otro el derecho a existir, y también desde el punto de vista táctico, sobre todo cuando ahora logran un gobierno de unidad? ¿Es un obstáculo, debiera jamás ya reconocer el derecho al Estado de Israel a existir? Mira, Mónica, la verdad es que no se reconoce, ni Israel reconoce a Hamas, ni viceversa. Nosotros nos preguntamos, como Federación y como Comunidad Palestina, sabemos que estamos en Occidente, que a veces hay códigos que no comprendemos del todo de la realidad más política y de la realidad más de los procesos que se están viviendo allí. Pero lo que nosotros observamos es que no es una forma para conseguir, pero tampoco nos tiene absolutamente con falto de fe, de esperanza de que se consiga a través de un acuerdo con Israel. Israel no quiere ni tampoco tiene condiciones. Si tú comparas lo que ha conseguido Cisjordania, lo que ha conseguido la Autoridad Nacional Palestina, heredera de la Organización para la Liberación Palestina, en donde prácticamente nuestro líder natural, que fue Yasser Arafat, murió rodeado en la Mucata, después envenenado, pero no quiero ir hacia esa hipótesis, pero quiero señalar en la forma en que está, en donde hubo acuerdo, Isaac Rabin muere asesinado por un extremista de ellos.
El mundo, la violencia está en ambas partes. Eso no es el camino para conseguir los acuerdos. Pero yo lo que sostengo, que lo que está detrás de Israel es muy lícito en el siglo XIX, es muy lícito incluso hasta en la primera parte del siglo XX, en donde los estados se iban conformando a través de las victorias en el campo de batalla y a los demás los desplazaban o los eliminaban. No hay que reconocer pero el Estado de Israel. En el siglo XXI... Pero jamás tiene que reconocer o no al Estado de Israel. Es que estaríamos hoy día sentados aquí si Hamas no estuviera peleando. Habría un espacio para llamarle la atención a la comunidad internacional con todos los procesos que se están viviendo en Medio Oriente, ahora en Ucrania, etcétera. No estoy justificando el que se vaya a morir un civil, pero nosotros en Palestina estamos muy acostumbrados, y cuando nosotros no estamos en la agenda noticiosa, sí siguen muriendo palestinos, sistemáticamente. Y eso, sí, todos muy los brevemente organismos de tenemos derechos que humanos lo demuestran. La respuesta. Sí, solamente es un alcance, no solo jamás no reconoce el derecho a Israel a existir, hace un llamado derechamente a que no existan en todo el Medio Oriente infieles y particularmente que no existan judíos. Eso está en su carta fundamental, es decir, un propósito de destrucción. Y lamentablemente, así como jamás inventó los atentados suicidas, yo creo que lamentablemente está arrastrando al pueblo palestino en una acción que probablemente el pueblo palestino, yo creo que hay que distinguir, obviamente no quiere. Ojalá la Autoridad Nacional Palestina estuviera en control de la Franja de Gaza, y ojalá en realidad uno pudiera avanzar seriamente. Yo en esto no discrepo, y la comunidad judía, yo creo, en su gruesa mayoría del Estado de Israel, la sociedad civil no discrepa en el deseo de paz y en el deseo de que vean dos estados, uno viviendo al lado del otro. Lamentablemente, por distintas razones, por culpas recíprocas, yo no voy a discutir, tenemos narrativas históricas distintas. No voy a entrar a convencer a Jaime de nuestra narrativa histórica, ni él probablemente me va a convencer de la de él. Pero nosotros lo que no podemos hacer es traer el conflicto de esta manera. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de exportar la paz. Nosotros tenemos que mostrar, ya que habla de una mirada desde Occidente, una mirada de cierta racionalidad frente a un fenómeno islamista fundamentalista que lamentablemente está corroyendo toda la región con 180.000 muertos incluso en Siria. La paz solo se da en un justo orden. Sin eso no hay paz. Allá no hay un mínimo. Insisto, no ha habido en la historia un proceso de conformación de un Estado soberano e independiente que se logre con las negociaciones asimétricas entre un Estado y un pueblo ocupado. Eso no ha existido, tenemos todas las descolonizaciones africanas, si queremos conversamos de todo eso, y no existe en la historia. Y con alguien que no es imparcial, no se puede llegar a una negociación. Jaime Bedrapo, gracias por haber conversado hoy con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Jaime. Hacemos una pausa y regresamos.